Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es José Miguel, yo soy dominicano, gracias a Dios. Bueno, hoy estamos, doy gracias a Dios invitar a Carla, a Eliel, y se prestaron para venir y acompañarme. También está mi esposa y Josías y Anaya. Anaya está en otro mundo ahora mismo. Está dormida. Qué bendición, mis hermanos. Ya tengo aquí en Orlando, llegamos a Orlando en el 2020, a principios del 2020. Entonces, yo viví en Pensacola, Florida. Entonces nos mudamos de Pensacola, fuimos directamente de Puerto Rico a Pensacola. Yo fui a Puerto Rico a estudiar a la universidad. Después que me gradué en la universidad, con mi esposa y plantamos una iglesia allí en Pensacola, la Iglesia Bautista Costa del Golfo. Y luego de un tiempo entonces nos mudamos aquí a Orlando. En Orlando estoy sirviendo como el pastor Miguel Torres allí, y gracias a Dios es un privilegio poder servir junto al pastor allí. Bueno, y también estoy ministrándole a los jóvenes, sirviendo como pastor de jóvenes también a la iglesia. Actualmente estoy casado, gracias a Dios. El mes pasado cumplimos 4 años de aniversario. Fue el mes pasado, ¿verdad? No, hermano, no. El mes de julio cumplimos nosotros 4 años de matrimonio. ¿Qué día del mes? 22. Mira, nosotros hemos ido 22. El 22 de julio. nosotros el 6. El 6 de julio. Entonces, bueno, actualmente estoy estudiando. Estoy haciendo una maestría en una universidad en Kentucky. Entonces los planes son seguir preparándonos para seguir sirviéndole al Señor. Bien, hermanos, quiero que me acompañen por favor en sus Biblias al libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios, Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias porque tu misericordia es infinita. Gracias por tu amor. Gracias, Dios mío, porque nos concedes la bendición, el privilegio de estar aquí congregados para alabarte y honrar tu nombre. Señor, concédenos, Dios mío, poder ser confrontados con tu palabra. Ayúdanos, ilumínanos, Señor, para que podamos tomar decisiones para nuestra vida cristiana. Señor, y podamos cada día conformarnos a la imagen de Jesucristo. Guíanos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si nosotros examinamos cuidadosamente la sociedad en la que vivimos, nos daremos cuenta que vivimos en una sociedad que tiene una moral muy putrefacta. Si la comparamos con las ciudades antiguas, pudiéramos compararla con la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Vivimos en una sociedad hedonista donde todas las cosas están inclinadas a la sexualidad y al placer ilícito. Hoy en día muchas cosas, por ejemplo, pornografía, drogas y todas las demás cosas están a la distancia de un clic. Decía el pastor, ¿verdad?, que en los tiempos de él no eran tan modernos, no había tantas cosas como hoy en día las estamos viendo. La tecnología es una herramienta, pero es una herramienta que la pueden utilizar para bien o la pueden utilizar para mal. Voy a darles, hermanos, algunos ejemplos verídicos de algunas personas, esto es real, que han demostrado claramente dónde está su corazón. Algunos ejemplos que les voy a comentar son tomados de un libro que se llama Sexo y Dinero, los placeres que te dejan vacío y la gracia que satisface. Bueno, el primer ejemplo que les daré a continuación es de una pareja que vino al pastor después de una conferencia trayendo una combinación de corazones rotos. ¿Por qué? Porque, bueno, se acercaron al pastor, ellos querían saber qué hacer con su hijo que parecía estar irremediablemente adicto a la pornografía en el internet. El pastor le preguntó que qué edad tenía el muchacho, pensando que tenía, ¿verdad?, un adolescente, un 20añero. Bueno, para su sorpresa, los padres respondieron con mucha tristeza y vergüenza. El muchacho tenía 8 años de edad.
Entonces, nos damos cuenta que estamos viviendo, hermanos, en un mundo en donde todas las cosas, todo en donde nos movemos está inclinado a la sexualidad, al placer ilícito. Otro hombre se acercó para pedir un consejo porque sabía que tenía un problema. Este hombre era un seminarista y estaba asediando mujeres por las noches. Se iba a una cafetería y cuando las mujeres se iban a sus casas, pues él las perseguía hasta sus casas, obviamente sin ellas darse cuenta de lo que él estaba haciendo. Hay una popular página en internet donde hay personas que quieren serles infieles a sus parejas y hay otras personas que también, ¿verdad?, están ahí para hacer lo mismo. La ideología de género, hermanos, cada vez se está convirtiendo en una dictadura porque se está haciendo patente en las escuelas y la sociedad los está presentando como algo normal. Es decir, si usted amanece hoy con el deseo de ser mujer, pues entonces no hay nadie, si es hombre, no hay nadie que le pueda a usted decir lo contrario. Entonces, mis hermanos, nosotros como cristianos debemos de tener bien, ¿verdad?, claro los principios bíblicos en nuestras cabezas. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos peligrosos, en donde las cosas, nosotros debemos de presentar lo que creemos a una sociedad que realmente ha enloquecido. Estas cosas, hermanos, nos consternan el corazón. Y es verdad, sabemos lo que está pasando con la sociedad. Mire, le contaba a los jóvenes una vez en la iglesia que había un señor que él estaba apasionado por los caballos. Entonces el hombre caminaba como caballo, se comportaba como un caballo. Bueno, era lo que se sentía, lo que él sentía, ¿verdad?, lo que él pensaba que era. Hacía lo que hacía un caballo. Bueno, una vez le preguntaron a él, mire, y si donde tú vives aprueban la ley de que te pongan pezuñas en los pies, en las manos, en los pies, ¿tú te la pondrías? Y dijo, bueno, sí, yo me la pongo y no tengo ningún problema. Así que, hermanos, nos damos cuenta de que este hombre tiene una confusión mental. Él dice que él es un caballo, pero nosotros lo vemos a él y nos damos cuenta que no es un caballo, ¿verdad? Y nos damos cuenta, hermanos, de todas las cosas que estamos viviendo hoy en nuestros días. Es un ejemplo nada más. Tu exposición, hermanos, a las diversas dificultades de la vida no van a estorbar el plan que Dios tenga para ti, si tú decides servirle. Nosotros vivimos en una sociedad que ha perdido toda sensibilidad, toda sensibilidad. Dios te ha puesto en el lugar que Él quiere que tú estés exactamente, justamente. La dirección donde nosotros vivimos no es un error de Dios, o que yo llegué a Orlando porque me dio la voluntad y se me escapó. No, sí, nosotros decidimos, nosotros hacemos planes, pero Dios nos va guiando. Dios nos va poniendo en lugares correctos donde Él quiere que nosotros estemos. Así que, hermanos, en la Biblia encontramos pasajes, usted sabe, pasajes muy famosos, como 2 Corintios 5:17, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estamos hablando, hermanos, vamos a hablar de un lugar, de una sociedad, la ciudad de Éfeso, y me gustaría compartir un poquito del contexto histórico de esta ciudad para que podamos entender los versículos que vamos a leer. Hermanos, la iglesia en Éfeso, en aquellos días, y en casi todo el área de Palestina, estaban rodeadas de un paganismo excesivo y una inmoralidad en su máximo esplendor. Éfeso era una ciudad muy comercial y se llenaban de orgullo porque tenían el gran templo de la diosa Diana o Artemisa. Según ellos, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Además, también era una ciudad que llevaba una gran ventaja en la propagación de la inmoralidad sexual. Algunos historiadores la consideran como la ciudad más inmoral de Asia Menor. El templo de la diosa Diana o Artemisa era el lugar con mayor perversión. Sus rituales y sus prácticas eran más que una extensión de los pecados más viles y depravados del hombre. Había intercambios de papeles masculinos y femeninos y era muy común las orgías, la homosexualidad y todas las demás aberraciones sexuales. Ahora bien, ¿quién era Artemisa? Se lo dije a los hermanos en Orlando una vez. Yo, mientras investigaba, Artemisa no tiene nada que ver con Artemisa en Cuba.
¿Verdad? Me aseguré, quise asegurarme porque vean acá, si es Artemisa que está aquí o es la misma Artemisa de Cuba, no es lo mismo. Artemisa era como tal una diosa del sexo. Era servida por miles de prostitutas, eunucos y danzarines, sacerdotas, sacerdotisas. Estos ídolos, hermanos, tenían mucha fama y fue debido a esto que todo este negocio se vio sumamente afectado cuando el apóstol Pablo en el capítulo 19 del libro de los Hechos predica y estas personas dicen, mira, debemos de hacer algo porque este negocio, la gran diosa Diana, que venera a todo el mundo, está siendo afectada. Entonces el apóstol Pablo se puso en pie, predicó el evangelio y condenó esta conducta de ellos. Todas esas personas estaban entregadas al pecado, a la inmoralidad. Hermanos, un filósofo pagano llamado Heráclito se refirió a Éfeso como la oscuridad de la vileza, donde la moral es más baja que la de los animales. Decía también que los ciudadanos de Éfeso eran aptos solamente para morir ahogados. Éfeso era una iglesia, en Éfeso había una iglesia muy pequeña, era una isla muy pequeña, solamente habían personas que eran continuamente menospreciadas por el lugar en donde vivían. Un lugar lleno de perversión. Dios sabía la situación que estaban viviendo estos hermanos allí, ¿verdad? Estos hermanos habían sido salvos, pero la mayoría de ellos habían sido paganos y se habían constantemente tentados a hacer las cosas que hacían antes. Entonces es por eso que Dios se ve, ¿verdad? Utiliza al apóstol Pablo para que le escriba lo siguiente. Y miren cómo dice el versículo 17 de Efesios 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nuestro primer encabezado, hermanos, nosotros somos salvos para no andar como nosotros gentiles. Dios les está insistiendo a los hermanos de Éfeso, ¿verdad? A través del apóstol Pablo, a que no consideraran, a que no, ni siquiera pensaran a comportarse como los gentiles, como los paganos. Estamos hablando de personas, ¿verdad? Pablo le insta a estas personas, a estos hermanos, a que se mantengan fieles, a que se mantengan alerta, que no anden. Y la palabra andar es una palabra, ¿verdad?, que se menciona mucho en los capítulos 4, 5, ¿verdad? ¿Por qué el apóstol Pablo le dice que no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente? Dice, porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pablo usa la palabra aquí, gentiles, para referirse a todas las personas paganas e impías. Nosotros, hermanos, hemos sido salvos por pura gracia, por pura misericordia de Dios. Y debemos llevar a cabo la obra de Cristo, pero no podemos llevar la obra de Cristo, hermanos, como a nosotros nos da la gana. Viviendo un pie aquí en el mundo y un pie en la iglesia. ¿Qué dice 1 Juan 2:15? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Nosotros nos vemos tentados, hermanos. Siempre nos vemos tentados. Tenemos una presión del mundo sobre nosotros para querer hacer cosas que no convienen, para comportarnos como no conviene en el Señor. Los incrédulos viven en la vanidad de su mente. Los incrédulos, en el sentido espiritual, tienen una mente vacía, que al fin de cuentas es como que no tuvieran nada. Por eso, amados hermanos, ustedes y yo sabemos que el primer paso para el arrepentimiento es un cambio de mente. O sea, cuando nosotros, ¿verdad? De un cambio de mente, de nuestra condición espiritual, la gente necesita entender el mensaje del Evangelio. Usted y yo, cuando nos arrepentimos, venimos a Cristo y nuestra mente es transformada. Debemos de ir transformando nuestra mente, llenando nuestra mente de la palabra de Dios. Romanos 12, 1 y 2, un versículo muy especial. Dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, la gente de afuera necesita entender el mensaje de Dios. La gente de afuera necesita escuchar la palabra de Dios. La gente de afuera necesita entender que hay un Dios que le está mandando a arrepentirse, y que si no se arrepienten se van a ir al infierno por toda la eternidad. Como cristianos, hermanos, nosotros debemos de vivir la vida también con un sentido de que el infierno es real. Pensamos que el infierno, hermanos, es algo solamente, ¿verdad?,
que está ahí escrito, pero no vivimos conscientes de la realidad dura que le va a tocar a los incrédulos. Pensamos, hermanos, que las personas sin Cristo, pues si no se arrepienten, ok, se van al infierno, pero nosotros no tenemos ninguna responsabilidad con esto. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Versículo 19 dice, 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mire, quiero que veamos conmigo este versículo. La palabra detrás de entenebrecido es un participio perfecto. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que tienen una condición continua de oscuridad e ignorancia espiritual. Es decir, miren cómo dice el versículo, teniendo el entendimiento entenebrecido, continuamente el entendimiento de estos incrédulos, de estos paganos, se va, ¿verdad?, corrompiendo más y más. La oscuridad implica sobre su ignorancia e inmoralidad. El diablo, como dice la Biblia en Corintios, le hace dar el entendimiento a los incrédulos para que no. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Hermanos, el incrédulo tiene el entendimiento entenebrecido. Hay gente muy brillante, personas sin Cristo muy brillantes. Pero cuando vemos, hermanos, examinamos a esas personas y su condición, nos damos cuenta que su entendimiento, su conciencia está cauterizada por el pecado. Su corazón, versículo 18, dice, por la dureza de su corazón. La palabra aquí para dureza es porosis. Esto alude, mis hermanos, a que la dureza de su corazón se compara con la dureza de una piedra. Es duro como la piedra. El pecado tiene un efecto petrificador en las personas. El pecado va corrompiendo. La persona que decide pecar continuamente se endurece. Cuando usted practica algún deporte, si usted va al gimnasio, ¿verdad? Si usted, por decirlo así, en estos días estaban los Juegos Olímpicos, si usted es corredor atlético y yo no, ¿cuál es la diferencia entre un corredor atlético y yo? Bueno, que el corredor atlético tiene la ventaja, que tiene ese ejercicio, ¿verdad? Tiene esa forma física, tiene esa fortaleza. Probablemente empecemos a correr juntos y ya a los 50 metros hay ya que recogemos con cucharita, ¿verdad? El corredor atlético no, él puede correr 400, 500 metros sin problemas, porque él practica ese deporte. El cristiano va a pecar. Vamos a pecar, pero la diferencia es con un incrédulo, es que el incrédulo practica constantemente el pecado y se vuelve insensible a las cosas de Dios. El cristiano peca, pero se arrepiente. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre aquellos que saben, que son de campo, entre los cerdos, los marranos y las ovejas? Cuando una oveja cae en el lodo, ¿qué hace? Se sacude. Se limpia porque no es de ahí, no es suave, y se empieza a limpiar y sale. Cuando un marrano, un puerco, un cerdo, como usted le llame, cae en el lodo, ¿qué hace? Se revuelca en el lodo. Cuando un incrédulo empieza a pecar, se deleita en el pecado es deleitoso, pero también trae sus grandes consecuencias. Y empieza a deleitarse, hermanos. Y usted y yo sabemos que lo único que puede cambiar el corazón de piedra es el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué dice Ezequiel 36, 26? Yo lo tengo aquí, te voy a dar lectura. Dice la Biblia, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, lo único que puede cambiar ese corazón duro de un incrédulo, de una persona sin Dios, es el Evangelio. Lo único que puede cambiar el corazón tuyo, si no conoces a Jesucristo, óyeme, es el Evangelio. La gente no se va a convertir con un discurso de filosofía, de matemáticas, de ciencia, es con el Evangelio. Y usted y yo lo sabemos. Pero como cristianos nosotros también, como ya tenemos un corazón que ha sido cambiado, transformado, hay una exhortación en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Dice la Biblia allí, sobre toda cosa guardada, guarda que tu corazón, porque de él mana la vida. Mire, como jóvenes nosotros tenemos muchas luchas y muchas batallas. La gente piensa que yo no tengo batallas. Me ven a mí como que yo no, como la cuarta persona de la Trinidad. Y no, hermano, yo tengo muchas batallas, muchísimas.
Pero dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si nosotros no guardamos nuestro corazón, vamos a tener serios problemas. Serios problemas. ¿Por qué? Si nuestro corazón lo estamos llenando nosotros de cosas vanas. Mire, a lo mejor usted dice, yo no veo pornografía. Pero usted ve escenas de películas donde presentan a personas, ¿verdad?, besándose, y luego más allá su mente dice, bueno, está besándose, no hay problema, se están besando. Su mente lo empieza a aceptar como algo normal. Luego entonces ve otra escena de otra película y las personas están envueltas teniendo relaciones sexuales. Usted dice, bueno, es una película. Hermano, cuando viene a ver, usted no se da cuenta, está consumiendo pornografía. Y decimos, ¿cómo? Pero yo no estoy en el internet detrás de una computadora. No, lo estás consumiendo. Tu conciencia ya está insensitiva a esas cosas. Ya tú la ves como normal. Hermanos, y si nosotros no la vemos, ¿verdad? Si nosotros no llenamos nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios, vamos a flaquear. ¿Qué dice Efesios 6:10? Dice la palabra allí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. En Cristo es que tenemos nuestra fortaleza. Hermanos, en Cristo es que tenemos nuestra fortaleza. Nosotros, y la Biblia nos dice cómo es que debemos soportar las tentaciones, cómo debemos resistir al diablo. Usted no va a resistir al diablo metiéndose a un prostíbulo, a una discoteca. Y no, que yo le voy a predicar ahora a todas estas personas aquí, que hay un Cristo que vive. Sí, puede tenerlo, puede hacerlo, lo puede predicar, pero tiene que tener cuidado. Tienen que tener cuidado, hermanos. Con el diablo no se juega. Hay cristianos que andan por ahí diciendo, no, que le vamos a pisar la cabeza al diablo, que el diablo es... Hermanos, tenga cuidado. Le voy a decir por qué. El diablo no es todopoderoso, pero el diablo es nuestro enemigo. El diablo siempre va a tirarnos, ¿verdad?, cascaritas. Nos va a probar por aquí, nos va a probar por aquí. Las tentaciones no son pecados. Nosotros cada día somos tentados a pecar. De muchas maneras, de muchísimas maneras. Mira, me llegó la declaración de impuestos. Necesito comprar una casa. Y para yo poder calificar para una casa, necesito ganar 60,000 a 70,000 dólares. Yo gano 25. ¿Qué hago? Bueno, voy a poner que gano 50. Hermanos, y así empiezan las cosas. En el trabajo, mira, si preguntan por esta herramienta, tú no sabes nada. Y a veces nos preguntan, ¿y qué hacemos? No, yo no sé, pero tú sí sabes qué pasó. Hermanos, los incrédulos, dice la palabra de Dios en Isaías, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Versículo 19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, versículo 19 dice que perdieron toda sensibilidad. La inmoralidad llegó al tope. Estos paganos no tenían temor de Dios. Estos incrédulos no tenían temor de Dios en sus corazones. A esa clase de personas no les importa lo que piensen los demás, mucho menos lo que piensa Dios, por mencionarlo, sino que solamente están pensando en aquello que gratifica sus deseos. Dice que se perdieron, de los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿Cómo una gente pierde toda sensibilidad? ¿Cómo una persona pierde toda la sensibilidad? Cuando tiene una mente entenebrecida, cuando tiene un corazón duro, pierden toda sensibilidad. ¿Y qué hacen? ¿Qué sigue diciendo el versículo? Se entregan a la lascivia. Hermanos, estas personas se estaban comportando, como dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas, como animales irracionales. Estas personas habían llegado al tope de la inmoralidad. Si usted se da cuenta que hoy estamos viviendo en tiempos locos, no, en ese tiempo la cosa estaba fuerte. En ese tiempo los hermanos de Éfeso tenían una gran lucha, tenían una gran batalla. ¿Se acuerdan que Juan le escribió en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, que ellos eran una iglesia que tenía muchísimas cosas, muchísimas condiciones espirituales muy buenas, pero habían dejado algo? Habían dejado su primer amor. ¿Y qué le dice Juan? Por tanto, arrepiéntete. Mira por tanto de dónde has caído y arrepiéntete.
Nosotros, mis hermanos, debemos examinar nuestras vidas. Nuestras vidas. Está hablando de los incrédulos. Usted dirá, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo. Sí, porque nosotros no vivimos en una burbuja, hermanos. Nosotros vivimos en un mundo perverso, pecaminoso. ¿Qué es la lascivia? La lascivia, mis hermanos, se refiere a todas las personas, a una conducta escandalosa y desenfrenada que no se preocupa por las normas sociales y personales y sociales. Dice la Biblia que cometieron con avidez. ¿Qué es la avidez? Significa que se aventuraron por los caminos del mal con atrevimiento sin respetar la dignidad y derechos de otros. Esta gente no le importaba cómo estaban viviendo. ¿Qué pasaba con la ciudad de Sodoma y Gomorra? Hermanos, mire, es una ciudad que fue destruida con fuego. Pero ¿cuál fue, por decirlo quizás así, el problema de la esposa de Lot? Que le dijeron, corran, no miren hacia atrás. Pero a veces, hermanos, nosotros en nuestro pasado miramos hacia atrás y nos sentimos muchas veces orgullosos de las cosas que hacíamos. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Se convirtió en una estatua de sal por mirar hacia atrás. El corazón de esta mujer no estaba en quizás ser librada del juicio, del castigo que iba a venir sobre esa nación, sobre esa ciudad. Ella sabía que escapando estaba su solución. Pero es como decir, ay, allá dejé mi casa, allá dejé mis buenas amigas, allá dejé mi juventud, yo me crié en ese pueblo y ahora, hermanos, se miró hacia atrás. La vida cristiana, hermanos, es una vida de cambios. La santidad para el cristiano no es una opción, como si tú quieres ser santo, si quieres no lo seas. No, un cristiano debe ser santo porque Dios es santo. Mire, uno de los atributos de Dios que se menciona 3 veces es la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Hermanos, Dios es un Dios santo y todo lo que está relacionado con Dios es santo. Su palabra es santa, los ángeles son santos. Tú y yo como creyentes somos santos ante Dios. Y debemos, hermanos, vivir en santidad delante de nuestro buen Dios. Esta gente se entregaron a la lascivia con avidez y cometieron toda clase de impureza. ¿Qué es toda clase de impureza? En la clase dominical veíamos lo que la persona, ¿verdad?, sin Cristo hace muchas veces, la fornicación. Pero la industria de la pornografía, hermanos, es una industria bastante grande que está cogiendo muchísimo campo y nosotros no nos estamos dando cuenta. Si usted hoy va a comprar una batería para un carro, una batería, ¿qué le presentan? Le presentan a usted una mujer desnuda vendiéndole una batería. Si usted va a comprar una Coca-Cola, cualquier cosa que usted vaya a comprar o a hacer, todo está relacionado con la sexualidad. Y esas cosas van trabajando en nuestras mentes. ¿Qué debemos hacer nosotros como creyentes? Miren lo que dice el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. La palabra más, aquí el apóstol Pablo hace la diferencia entre la vida vieja y la nueva vida en Cristo. Más, vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Este no es la forma ni el estilo de Cristo. ¿Por qué? Hermanos, quiero que veamos, hermanos, que la sociedad en la que nosotros estamos viviendo, mire, este país, todos aquí somos extranjeros. Algunos quizás no, ya nacieron aquí, pero sabemos la historia de este país que se formó con principios cristianos. ¿Verdad? En Dios confiamos. Y hemos visto, hermanos, que lo menos que estas personas, estos dirigentes tienen presentes son esos principios. Lo más lejos que ellos tienen es a Dios en su agenda. Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos decir que estamos en la tierra prometida, que vivimos en el cielo. No, nosotros vivimos en un mundo pecaminoso que va continuamente al mar. Mientras el incrédulo se va corrompiendo cada día más, los cristianos debemos santificarnos cada día más.
Pero ¿cómo un cristiano se santifica? ¿Yendo a la iglesia? Esa es parte de. ¿Pero yendo a la iglesia me santifico? No. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo me santifico con el poder del Espíritu Santo en mi vida, obrando en mí y leyendo su palabra, siendo lleno del Espíritu Santo. Miren lo que dice Efesios 5:19, perdón. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Cómo una gente, un cristiano, se llena del Espíritu Santo de Dios? Tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero ¿cómo yo puedo, hermano y hermana, gozar de la llenura del Espíritu Santo de Dios en mi vida? Hermanos, yo no me voy a llenar del Espíritu Santo de Dios viendo pornografía en el internet, teniendo relaciones sexuales con una persona con la que no estoy casado. Yo no voy a glorificar el nombre de Dios teniendo una relación de noviazgo con una persona que no es creyente. Yo no voy a ser lleno del Espíritu Santo, hermano, dándole placer a la carne. Yo no voy a ser lleno del Espíritu Santo hasta que yo no decida, hermano, vivir para Dios, consagrar mi vida al Señor, leer la Biblia, porque hay gente que no lee su Biblia y piensan que nada más viniendo a la iglesia es suficiente. ¿Saben cuál es la diferencia? Los leones cazan en manadas. No cazan, a veces usted lo ve en la película, que cazan uno o dos, ¿verdad? Pero normalmente, por lo general, es en manadas. Y ellos no le caen directamente a la presa. Mire, te agarré. ¿Qué pasa? Ellos primero le empiezan cayéndole atrás. Empiezan a correr. Y aquel que se quede detrás de toda la manada, a ese es el que va a agarrar. Pero ellos no gastan sus energías detrás de todos hasta que ellos se cansan, ¿no? Ellos corren. Y cuando aquellos se cansan, los que se cansan, entonces con ellos, a ellos se los comen. A ellos lo matan, a ellos lo devoran. ¿Qué dice la Biblia? Que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos una carrera, hermanos. Nosotros, la vida cristiana es una vida de cambios. Debemos de vivir la vida cristiana cada día más semejante a nuestro buen Dios, a Jesucristo. Sé santo porque Él es santo. Mas vosotros, versículo 20, no habéis aprendido así a Cristo. Le está hablando, ¿verdad, creyentes? Ustedes, hermanos, no han aprendido así a Cristo. Aprender a Cristo, hermano, equivale aquí a ser salvo, ¿verdad? La salvación. Pero también aprender a Cristo equivale de la misma manera, hace referencia, el verbo mantaño hace referencia a aprender. El segundo encabezado, hermano, nosotros somos salvos para andar conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 20 y 21. Mas vosotros, ese más hace la diferencia. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, ¿somos nosotros sensibles a las enseñanzas de Jesucristo? ¿Somos nosotros sensibles a cuando la Biblia dice, mira, debes de orar sin cesar, debes leer la Biblia, debes de vivir en santidad, debes de consagrar tu vida al Señor? Para usted, hermano, voy a hacer una pregunta muy personal. Para usted, ¿quién es Dios? Porque a veces nosotros tenemos un concepto de Dios como un ser que está allá en el cielo, en su trono, ajeno de mis problemas. Que cuando yo estoy en problemas, yo oro a Dios y Dios, ¿verdad?, responde todas mis peticiones. O algunos piensan que Dios es como el mago Aladino, que cuando tiene un problema frotan la lámpara y sale Dios a resolver esos problemas. Hermano, ¿qué concepto tiene usted de Dios? ¿Qué concepto tiene usted de Dios? Mire, el concepto que usted y yo tengamos de Dios va a definir la vida que usted y yo vivimos. Si para usted Dios es un ser que está lejos, ajeno a sus problemas, que no se está interesado en usted, pues entonces usted va a vivir la vida así. Si para usted Dios lo es todo, si para usted Dios es el Salvador, su Señor, entonces usted va a vivir para agradar a aquel que le salvó. Usted va a vivir para que, dice la Biblia en Corintios, que nosotros hemos sido salvos para no vivir como los incrédulos, como los que no tienen a Cristo en su corazón.
Jesucristo es nuestro Maestro y hermanos, es de Él de que nosotros debemos estar continuamente aprendiendo. Amén, amén. ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste la Biblia? ¿O cuándo fue la última vez que tú hablaste con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú decidiste, Señor, yo quiero consagrar mi vida, yo estoy haciendo esto mal, yo necesito que tú me ayudes? Porque a veces nosotros estamos ciegos y no nos damos cuenta. Un ciego físicamente nos damos cuenta que está ciego porque anda con un palito y ¿verdad? Y agarrándose de las cosas. Pero el ciego espiritual no se da cuenta que es ciego, se anda fijando en los problemas del otro. Hermanos, si nosotros debemos de ver nuestros problemas y de entregárselos a Dios. A lo mejor tú dirás, bueno, mi problema no es la fornicación, el adulterio, la mentira, pleito, yo no soy bochinchoso, bochinchosa, como decimos los dominicanos, yo no soy lengua larga. Mis hermanos, pero a veces, como hay un versículo que vamos a ver, hay pecados de la carne y pecados del espíritu. Los pecados de la carne son los pleitos, la borrachera, la fornicación. Pero el pecado del espíritu también es el orgullo. Ese que a lo mejor nadie ve, pero que la gente siente. La soberbia, la insensatez. Hermanos, ¿qué papel juega la Biblia en la vida de un cristiano? Miren lo que dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O la Biblia, hermanos, te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la Biblia. Como cristianos debemos agarrarnos de la palabra de Dios y gozarnos de la lectura y vivir para Dios. Versículo 22 dice la Biblia: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice la Biblia, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice la Biblia, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La nueva naturaleza no es añadida a la vieja naturaleza, sino, mis hermanos, que la reemplaza. Las personas que han creído en Cristo y se arrepintieron de sus pecados han sido transformadas, ¿verdad? Ese nuevo yo que dice Pablo en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El viejo hombre, ¿qué es, hermanos? El viejo hombre es la naturaleza humana antes de su conversión a Dios. Y la Biblia, ¿cómo lo describe según este versículo? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El incrédulo, hermano, el incrédulo no solamente es perverso, sino que se va corrompiendo cada día más. Dios le está hablando a estos hermanos de Éfeso: miren, yo sé la situación en la que ustedes están viviendo, yo no estoy ajeno a sus problemas, yo no estoy ajeno a sus luchas, yo sé que ustedes están batallando con las orgías, que están batallando con el paganismo, porque son hermanos que vienen de ese historial. Pero mis hermanos, levántense, no consideren, no vivan como ellos, ustedes lo han aprendido así como Cristo. Como creyentes debemos cada día renovar nuestra mente. Romanos lo dijo ahorita: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una mente bíblica, una mente transformada va a apreciar. ¿Qué va a apreciar la mente transformada? Una mente bíblica: las cosas de Dios, y va a querer agradarle a Dios. Hermanos, nosotros nos hemos dado cuenta en los tiempos que estamos viviendo, y a veces usted dirá: bueno, en mis tiempos, cuando ustedes algunos hablan, ustedes pudieran decir: no, cuando yo viví en mis tiempos las cosas eran diferentes. Algunos han dicho: bueno, yo no quiero tener hijos porque los hijos míos se van a enfrentar a una sociedad muy mala. Los hijos míos, yo no sé cómo se van a criar con las cosas que estamos viendo hoy día nosotros. Yo no quiero tener hijos. Hay gente que me lo han dicho. Bueno, hermanos, esta sociedad va de mal en peor, y la iglesia debe de ejecutar su función. ¿Cuál es la función de la iglesia? Usted dirá: Dios nos ha salvado para su gloria. Sí, amén, es verdad, pero es muy general.
Es muy general cuando decimos Dios nos ha salvado para su gloria. Es verdad, es bíblico decir eso. Pero ¿cuál es la función de un cristiano? Dios nos ha dado la capacidad de dones y talentos para que edifiquemos la iglesia mutuamente y crezcamos. Pero yo no puedo vivir la vida cristiana. Yo no puedo vivir la vida cristiana pensando que asistiendo a la iglesia los domingos o dando mi ofrenda, ya yo cumplo con Dios. Hermanos, la vida cristiana no se vive así. El concepto que usted tenga de Dios va a determinar la manera en cómo usted vive, en cómo usted le adora, en cómo usted le sirve, en cómo usted vive para Él. ¿Qué conceptos tengo yo de Dios? O sea, ¿quién es Dios en mi vida? Para mí, ¿quién es Dios? Bueno, mis hermanos, esa es la gran pregunta. Que para mucha gente Dios es una persona más allá, es una persona que está lejos. Y por lo tanto, yo leo la Biblia cuando me acuerdo. Yo leo la Biblia o oro cuando tengo la necesidad. Si nosotros entonces leemos la Biblia cuando nos acordamos, cuando sentimos necesidad, estamos muy mal. Y estamos muy mal. Quiero leer un versículo. Lo mencioné, pero para que se quede en nuestras mentes. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda a los Corintios 7, 1. Dice la palabra de Dios allí. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando Dios nos habla, hermanos, nosotros llegamos a un estado de santidad posicional y cada día nos vamos progresivamente siendo santos. Pero, mis hermanos, la santidad para usted y para mí no es una opción si queremos o no. Hermanos, la gente de afuera necesita ver una vida transformada. Que tus vecinos, tus hijos, la gente de tu trabajo sepa que tú eres cristiano. Mire, la vida cristiana, hermano, requiere un cambio y un compromiso serio con Dios. Jesucristo le dijo: los que están enfermos, los que están sanos, perdón, no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A eso ha venido Jesucristo. A llamar a pecadores al arrepentimiento. Si tú hoy no conoces a Jesucristo, es un buen momento para que tú pongas tu fe en Él y te arrepientas de tus pecados. Que tú te arrepientas de tus pecados y dejes el mundo y te consagres a Cristo. Señor, yo he estado batallando porque mire, a mí me pasó una vez. Oiga, para que usted vea como el ser humano es perverso. Yo una vez le dije a un muchacho: mira, si tú me acompañas a mí a tal sitio, te prometo que yo me voy a convertir. Y yo no sabía lo que estaba diciendo. Y yo decía así, hasta que un día me mudé a un lugar y el vecino me cogió y empezó a hablarme de la palabra de Dios y a hablarme del libro de Romanos y de mi condición, hermanos. Y un día me convertí al Señor. Pero yo me convertí no porque me hablaron cosas bonitas, me convertí porque me hablaron el Evangelio. Y si tú no te arrepientes de tus pecados, nosotros vamos a estar... Si tú no te arrepientes de tus pecados, vas a ir a la condenación eterna. La arepa, los mexicanos cocinan arepa. La arepa le ponen fuego por arriba y fuego por abajo. El que no se arrepiente sin Cristo está condenado. Pero dice Juan 3:17, más 3:16, más el que cree. Más el que cree tiene vida eterna. Hermanos, cree en Jesucristo. Si no tienes fe en Jesucristo, si tú hoy estás en Cristo, cree en Cristo. Si tú hoy eres un cristiano que está viviendo la vida loca, pues conságrate al Señor. Porque Dios es un Dios santo y con Dios nadie juega. Dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Las consecuencias de tu pecado quizás no te arropen a ti de una vez, pero te va a arropar a tus hijos, a tus nietos. Conságrate a Dios y vive para el Señor, que no hay mejor cosa que eso. Amén. No hay mejor cosa que servirle al Señor. No es cosa de viejos nada más, es cosa de todo el mundo. La gente necesita ver que yo soy salvo, que yo soy cristiano. La gente necesita ver un cambio en mi vida. Vamos a orar. Padre, Señor, te queremos dar gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque nos concedes
la bendición de estar aquí en este lugar para adorarte libremente, sin ningún problema. Señor, perdónanos porque muchas veces somos infieles. Señor, que no seamos como Demas, que abandonemos, Señor, a los hermanos, a la fe, amando más las cosas de este mundo. Ayúdanos, Señor, dándonos la fuerza, dándonos el poder para que vivamos vidas santas, vidas consagradas en un mundo adverso, en un mundo peligroso, en un mundo que no quiere nada contigo, Dios mío. Ruego por los hermanos, por los jóvenes, que muchos de ellos están en las universidades y están siendo atacados en las escuelas, también en los trabajos, Señor. Sabemos lo difícil que es, pero Señor, tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Guíanos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén.